nefastas para tener de fondo mientras ves cómo el canon de Dragon Ball se va de sabático. Este título fue gracias a Jabo. Empezamos. Tratamientos de fertilidad. Siempre quise ser padre, desde que tengo memoria, probablemente desde que nació mi hermana menor. Ser hermano mayor era muy divertido, y supongo que traduje eso como: ser papá será divertido. Seguramente espanté a muchas novias con todas mis conversaciones sobre ser padre algún día, pero está bien, claramente no tenían lo que se necesitaba. Cuando conocí a mi ahora esposa, en aquel entonces mi novia, conectamos de inmediato, y ni siquiera fui el primero en mencionar bebés, lo cual era un cambio. Ella estaba tan emocionada por ser madre como yo por ser padre. Un par perfecto. No salimos mucho tiempo, apenas 7 semanas. Estábamos tan ansiosos por formar una familia. Eso fue hace 11 años sin hijos. Resulta que el entusiasmo no es lo único que necesitas para tener hijos. Un conteo alto de espermatozoides activos, un cuello uterino receptivo y muchos otros factores están involucrados, todos los cuales abordamos uno por uno, incluso intentando métodos nuevos y polémicos en otros países que no eran legales aquí en Estados Unidos. Después de algunos años, comenzamos a perder la esperanza poco a poco, y nuestra relación sufrió por ello. No me gusta pensar en esa época, no estoy orgulloso de quién era entonces, pero logramos superarlo. Renovamos viejos lazos, creamos nuevos, encontramos nuevas pasiones y, con el tiempo, aceptamos nuestra casa sin hijos. El cuarto que habría sido el vivero se convirtió en una oficina en casa, y el dormitorio más grande que reservábamos para más adelante se transformó en un gimnasio. Hicimos viajes a lugares lejanos, nos volvimos fanáticos del ejercicio, tratamos de aprender alfarería y pintura. Y entonces, un día sucedió. Un hermoso niño comenzó a formarse en el vientre de mi esposa. Aún no estamos seguros de cómo o por qué, pero por supuesto estábamos encantados. Bromeamos diciendo que fue el vino en Francia. Era nuestro bebé milagro. La casa se llenó de actividad casi de inmediato. Pedí docenas de libros para padres, madres, cuidado del bebé en el vientre, el cuarto trimestre, lo que sea, probablemente lo pedí y lo leí. Mi sótano se convirtió rápidamente en una oficina y gimnasio. La pintura volaba por todos lados. Las acciones de Bui Bui Baby subieron un 18% en un mes. Nos conocían por nombre en la tienda local. ¿Has estado alguna vez en una de esas tiendas? Es una locura. Tienen un producto para cada posible escenario que puedas imaginar, y nada es barato. Finalmente, 276 días después, un pequeño niño de cabello rizado lloró por primera vez, y una sonrisa permanente se instaló en mi rostro. Isaac era perfecto. Nuestra familia era perfecta. Los 2 días en el hospital pasaron rápido. Hubo mucho llanto y falta de sueño, aunque la comida era mucho mejor de lo que todos dicen. Nos dirigimos a casa muy despacio en nuestra nueva minivan, cambié mi Audi TT del 2012, y nos acomodamos. Pasaron unas semanas sin problemas. Como dije, Isaac era perfecto. Lloraba poco, comía con regularidad y ya dormía a la mitad de la noche. Estaba de regreso en el trabajo, en medio de una presentación, cuando recibí una llamada urgente de mi esposa. Parafraseando esa extraña llamada, estaba limpiando la cocina después del almuerzo cuando su fuente se rompió. Puedes imaginar mi sorpresa, considerando que acabábamos de tener un bebé. Ahora que lo pienso, supongo que fue raro que en esas semanas su abdomen nunca disminuyera de tamaño, pero uno siempre ve las cosas claras después. Corrí a casa y llevé a mi esposa e Isaac al hospital para que los revisaran. Tal vez su fuente nunca se rompió durante el parto y se había retrasado. ¿Era eso posible? La enfermera hizo algunos exámenes rápidos y salió de la habitación por lo que parecieron horas. Cuando regresó, la acompañaba la obstetra de mi esposa. Parecía perpleja, por decirlo menos, y le pidió a mi esposa que se recostara en la camilla para hacerle un ultrasonido. Tan pronto como el transductor tocó su vientre, un latido fuerte y rápido nos saludó, y todos en la habitación se quedaron boquiabiertos. ¿Gemelos? ¿Pero cómo habían pasado por alto a un segundo bebé durante tanto tiempo? ¿Y por qué no los dio a luz a los dos al mismo tiempo? ¿Qué demonios estaba haciendo ahí adentro durante 3 semanas?
Las preguntas volaban por la habitación, pero fueron interrumpidas por un grito de mi esposa. Contracciones. Nos trasladaron al departamento de parto, y 8 horas después éramos los orgullosos padres de una segunda hija, Isabella. Desafortunadamente, debido a la naturaleza consecutiva de los partos, el cuerpo de mi esposa quedó destrozado. Perdió mucha sangre durante el segundo porque los puntos del primero no estaban completamente curados, y cada uno se volvió a abrir. Estábamos agradecidos, por supuesto, de ser padres de un niño y ahora de una niña. Nuestra familia estaba completa, la familia modelo perfecta. Fue necesario un período de hospitalización más largo, pero 5 días pasaron rápido con 2 recién nacidos en brazos, y pronto estábamos de vuelta en casa, mientras yo pintaba la mitad de la habitación del bebé de un color coral suave. Mi trabajo me concedió 3 semanas más de permiso dadas las circunstancias, y vaya si lo necesitaba. Creo que dormí un total de 60 horas durante ese tiempo. Las cosas que haces por tu familia, ¿verdad? Una enfermera visitaba nuestra casa una vez a la semana para revisar a mi esposa, probablemente por lo extraño de la situación. Nadie había oído hablar de algo así antes. El día después de nuestra última visita de la enfermera, su fuente se rompió nuevamente. Esta vez yo estaba en casa cuando sucedió, y antes de que pudiéramos llegar al hospital, tuve que detenerme en la carretera y correr hacia su lado para ayudar a recibir a la bebé que estaba tan ansiosa por salir al mundo. Una ambulancia nos encontró en el coche para asistirnos, porque ella estaba perdiendo sangre y se desmayó del dolor. Un embarazo es extremadamente duro para el cuerpo de una mujer, ni hablar de 3 en el transcurso de 3 meses. Simplemente no estamos hechos para eso. Todo un equipo de médicos y especialistas tomó interés en nuestro caso e intentaron resolver el misterio. Eso fue hace 8 meses. Mi esposa murió durante el 4º incidente, cada uno exactamente 3 semanas después del anterior, cada uno un bebé perfectamente sano y fuerte. Cada uno luce ligeramente diferente, pero claramente son nuestros hijos. He dejado de llamar al hospital, ¿para qué? Nunca descubrieron la causa. Instalé una cama de parto especial en la habitación de invitados para ella, con las piernas permanentemente sujetas a los estribos elevados. Cada 3 semanas emerge otro niño. No tengo idea de cuánto tiempo continuará esto. Tuve que sacar al último yo mismo porque su cuerpo se ha deteriorado tanto que ya no tiene musculatura. Temo que, si no estoy aquí para el próximo, se asfixiará y morirá dentro de ella. ¿Detendría eso las cosas? Tal vez. Tal vez el próximo solo empuje al que murió. O se atascarán y explotarán. No lo sé, me estoy volviendo loco. Estoy tratando de cuidar de 11 bebés. Tal vez haya más, no puedo pensar con claridad ahora. Su leche se agotó hace mucho tiempo, así que he intentado mantenerme al día con la fórmula, pero es tan cara. Me pregunto si debería comprar una cabra y ordeñarla. ¿A quién engaño? No tengo tiempo para ordeñar una cabra. ¿Quién está llorando? Isaac, basta ya. Te juro que me estoy volviendo loco. Los niños de Amelie. Soy propietario de varias propiedades en Alemania. Recientemente alquilé a un expatriado inglés, quien nunca causó problemas hasta que sus débitos automáticos dejaron de funcionar hace 2 meses. Después de varias semanas de intentos fallidos por contactarlo, fui al departamento para investigar. El lugar estaba impecablemente limpio, con mesas y superficies despejadas. Lo único fuera de lugar era un cuaderno sobre el escritorio. Presento aquí el contenido perturbador de ese libro, sin ningún comentario adicional. Han pasado 100 años desde que nuestros niños se fueron. Esta línea es el registro más antiguo que se conserva en las crónicas de la ciudad de Hamelin, una localidad en Baja Sajonia, Alemania, en 1384. En 1284, el flautista de Hamelin se llevó a 130 niños de la ciudad. Este mito ha sido ficcionalizado muchas veces, notablemente por los hermanos Grimm en el siglo XIX. Pero, a diferencia de la mayoría de los mitos, este está basado en hechos verificables. Nadie sabe qué ocurrió con los niños, aunque ha habido mucha especulación. Pero lo cierto es que desaparecieron y jamás regresaron. Hamelin imaginado en 1284.
Entonces, cuando descubres que tu maestría en estudios de folclore europeo no tiene ninguna utilidad para conseguir un trabajo real, y la compañía de seguros en la que has trabajado durante 15 años sucumbe a la pandemia y despide a la mayor parte del equipo de contabilidad, incluido tú, ¿qué otra cosa vas a hacer? Obviamente, no te queda más opción que empacar tus cosas, vender tu departamento, mudarte a Sajonia y resolver el misterio de la desaparición de los niños de Hamelin. A finales de 2020 logré alquilar un departamento cerca del centro de Hamelin. La mayoría de los alemanes hablan inglés de manera razonable, lo cual es una suerte, ya que yo no hablo alemán razonable. Hoy en día puedo defenderme, pero en aquel entonces la mayor parte de mis conversaciones incluía muchos gestos con las manos y consultas a un diccionario inglés-alemán. Me instalé y comencé a explorar la ciudad. La historia del flautista está por todas partes en la ciudad. Hay museos, estatuas y placas en abundancia, y será difícil que encuentres una tienda de souvenirs sin una muñeca o estatua sobrepreciada del flautista vestido de manera colorida. Puede ser complicado distinguir los hechos de la leyenda o de la ficción. Pero para eso estudié durante 4 años. Si alguien podía resolverlo, era yo. Durante 2 meses revisé los registros de la ciudad, incluida la famosa cita mencionada arriba. Los funcionarios de la biblioteca estaban encantados de ayudarme a traducir el alemán antiguo, y poco a poco mejoró mi comprensión lectora. La historia que probablemente conoces, donde el flautista era un cazador de ratas con ropa colorida y una flauta mágica, despreciado por no recibir el pago por sus servicios, fue creada siglos después. No hay relatos de testigos oculares que hayan sobrevivido a los eventos. Lo más cercano a un relato contemporáneo es el manuscrito de Lüneburg, de alrededor de 1450, que contiene la primera mención de una flauta plateada. El manuscrito hace referencia a un libro de coros escrito por Johannes de Luthe. Johannes nació después de la desaparición de los niños, pero su madre presenció los eventos y se los relató a su hijo. Así que tenemos un evento antiguo, mencionado solo brevemente en los registros oficiales de la ciudad un siglo después, luego ampliado otro siglo después, citando un relato de segunda mano escrito en un libro que se ha perdido. Sería generoso llamarlo vago. Hice amistad con uno de los bibliotecarios locales, y una noche, entre litros de Pilsner, le pregunté sobre el libro de coros. No era el primero en preguntarle. Dudaba que el libro existiera, y aunque lo hiciera, no creía que hubiera sobrevivido a través de los siglos. Pero como ya era conocido en la biblioteca y había visto el cuidado y la dedicación que ponía en mi trabajo, accedió a dejarme revisar los archivos restringidos. Me tomó una semana revisar los archivos. El bibliotecario incluso me permitió examinar la colección privada de la biblioteca, bajo su supervisión. No encontré nada. Al final, me dio una referencia para las otras bibliotecas de la ciudad, y después de varias semanas más, aún no tenía nada. Había agotado las bibliotecas. Había agotado el ayuntamiento. ¿Qué más quedaba? Comencé una búsqueda en los edificios más antiguos de Hamelin, al menos, aquellos abiertos al público. Básicamente, eso significaba iglesias, quizás el mejor lugar para encontrar un libro de coros. Hay muchas iglesias antiguas en Hamelin, y algunas eran más acogedoras para un investigador de folclore que otras. Podía descartar la mayoría de los libros, incluidos todos los impresos, por supuesto. Con mi búsqueda adecuadamente reducida, escaneé cada sospechoso, buscando algo que pareciera fuera de lugar. Y en la cuarta iglesia, lo encontré. Oculto al fondo de una caja de cartón que parecía no haberse abierto en décadas, encontré un pequeño volumen cuadrado encuadernado en cuero. Nada estaba escrito en la portada, y no había introducción. Solo 200 canciones e himnos cuidadosamente escritos en las frágiles páginas amarillentas. Pero al final del libro había 20 páginas en blanco. Y en las 2 primeras de estas, con una caligrafía distinta y desgarbada, había algo. Apenas pude descifrar algunas palabras, pero varias veces vi Kind, alemán antiguo para niños. Sentí un escalofrío de emoción. ¿Era esto lo que estaba buscando? Probablemente no, pero mi corazón latía acelerado ante la posibilidad. Fotografié las 2 páginas, ayudé al sacerdote a guardar los libros y me dirigí al pub. Al día siguiente, envié un correo electrónico a una profesora universitaria que el bibliotecario me había presentado.
Ella me respondió unos días después con su traducción. Lo que sigue es mi adaptación de aquel relato al inglés moderno. Hace 8 meses, el 20º día de agosto del año de nuestro Señor 1284, llegó el flautista a Hamelin. Yo estaba en el pozo recogiendo agua cuando lo vi entrar desde el oeste, vestido completamente de verde. Atravesó los campos con facilidad y cruzó el río sin que un solo dedo de sus pies tocara el agua. No llevaba bolsa ni sostenía nada en las manos. Sin decir una palabra, caminó hasta la plaza central y se sentó con las piernas cruzadas. De los pliegues de su abrigo verde sacó una flauta de pura plata y comenzó a tocar. No me atrevo a describir la melodía, incluso si pudiera recordar las notas, salvo para decir que era tanto inquietante como hermosa. La canción trajo paz y tranquilidad a las mentes de todos los que la escucharon, y una gran multitud se reunió para escuchar a este hombre extraño. Tocó desde el mediodía hasta el anochecer, y toda la pequeña ciudad quedó hipnotizada. Pensamos que era un ángel, enviado desde el cielo para hablarnos de la paz que nos espera en el reino de nuestro Señor. Cuando el sol se puso, el flautista ralentizó su melodía hasta detenerse por completo. Permaneció inmóvil en la plaza, sin pronunciar una sola palabra, y nosotros regresamos lentamente a nuestras casas, con el corazón anhelando más de esta música extraña. Esa noche soñamos, todos nosotros, con una tierra lejana llena de abundancia y paz, donde melodías hermosas nos calmaban y nada podía dañarnos. Pero al despertar al día siguiente, descubrimos que una terrible calamidad había caído sobre Hamelin. Mi pequeña Leopolda, de 6 años, no estaba en su cama. Mientras buscaba, oí el llanto de cientos de madres. Todos nuestros niños habían desaparecido. Buscamos por toda la ciudad alguna señal, y pronto encontramos un rastro de huellas que conducía hacia el este. Lo seguimos, todos nosotros, siguiendo esas pisadas. Al acercarnos a la colina, uno de los hombres divisó una figura solitaria, y luego otra, caminando hacia nosotros. 2 niños, Karl el ciego y Ernest el cojo, se guiaban mutuamente de vuelta a Hamelin. Los niños habían escuchado la canción en la noche, como todos nosotros. Pero mientras dormíamos, los niños se despertaron. Cuando todos se reunieron en la plaza para escuchar al flautista tocar, el flautista se puso de pie y caminó hacia el este. Ellos lo siguieron, incapaces de detenerse. Pero Ernest era lento y quedó rezagado, y Karl tropezó, incapaz de ver el camino. Ernest observó desde la distancia cómo el flautista conducía al resto hacia una cueva en la pared oeste de Koppen, a 7 millas al este de Hamelin. Antes de que los niños pudieran alcanzar la cueva, el último de ellos desapareció más allá de la pared. La roca cubrió la entrada nuevamente y la música se detuvo. Ernest y Karl se encontraron y caminaron lentamente de regreso a Hamelin, llorando por la pérdida de la música y el paraíso que creían que estaba más allá de la pared. Así fue como 130 niños dejaron nuestra hermosa ciudad, para nunca ser vistos de nuevo, entre ellos mi querida Leopolda. Nuestro dolor no puede ser aliviado, y no pasa una noche sin que los lamentos de madres y padres perforen el aire. Alfonso, el herrero, ha sido elegido para tallar los nombres de todos nuestros niños perdidos en una roca al pie de la pared. En memoria eterna, los niños de Hamelin. Lo había logrado. Había resuelto uno de los misterios más perdurables de la vieja Europa. ¿O no? ¿Qué tenía realmente? Una fotografía de un escrito antiguo y una traducción por correo electrónico. Incluso el color estaba mal. Las leyendas se refieren a Piet, de muchos colores, no solo verde. Quizá Piet fue un adorno añadido más tarde. Tal vez se podría adaptar el carbono de la tinta del libro, pero aún así, necesitaba más. Compré algo de equipo y una pequeña tienda para una sola persona. Me fui a dormir, y a la mañana siguiente me desperté temprano, dirigiéndome hacia el este de Hamelin para explorar las colinas con provisiones para acampar varios días. 18 de marzo de 2021. Llegué al área objetivo alrededor de las 7 de la mañana. No estoy seguro de si acampar está permitido allí, así que armé mi tienda fuera de la vista entre unas rocas, que también me daban algo de resguardo del viento. Una densa niebla helada dificultaba la visibilidad y hacía que estar afuera fuera bastante incómodo, así que me cambié la ropa húmeda y esperé a que mejorara el clima. Durante las siguientes horas, tuve poco que hacer.
La colina estaba inquietantemente silenciosa, y pasé el tiempo leyendo mis notas. Esto me inquietó bastante. En medio de la soledad y el silencio, comencé a imaginar susurros y sombras moviéndose fuera de mi tienda. Siempre que asomaba la cabeza para mirar, por supuesto, no había nada. Intenté calmarme escuchando mi lista de reproducción instrumental con audífonos. Presioné reproducción aleatoria, y me arrepentí de inmediato. La primera melodía era música de flauta. Cambié a rock suave y comencé a leer El Hobbit, imaginando que estaba en los zapatos, o la ausencia de ellos, de Bilbo, cruzando un paisaje extraño. Hacia el mediodía, miré afuera y la niebla había despejado. Me puse las botas de senderismo y comencé a explorar la colina. La colina en cuestión es bastante hermosa. Está densamente arbolada y, en esos primeros días de primavera, los tonos marrones claros se mezclaban con verdes intensos. Altos árboles y rocas cubiertas de musgo emergen del suelo casi por todas partes, y a menudo se pueden ver algunos excursionistas en la zona, aunque ese día no vi a nadie. Decidí que, para el primer día, simplemente caminaría, familiarizándome con el terreno. Aparte de algunos pájaros, una ardilla y un ciervo a lo lejos, no vi ni escuché ninguna otra criatura antes de regresar al campamento a las 5:30, cuando comenzó a llover. Escribí algunas notas sobre lo que había visto en mi diario y marqué algunos lugares en mi mapa que podrían ser prometedores para comenzar mi búsqueda en serio. Cociné unas salchichas, me tomé un par de cervezas y me preparé para la noche. Esa primera noche me dormí con facilidad. Había sido un día agotador y, en cuanto apoyé la cabeza, caí en un profundo sueño. Me despertó un sonido distante. Al principio no pude identificarlo, pero al escuchar con más atención se volvió más claro. Describirlo como hermoso no le haría justicia. Sonaba como si un ángel hubiera descendido a la tierra para anunciar el paraíso. Abrí la tienda y miré afuera. La luna llena iluminaba el paisaje y bañaba con su luz a una pequeña figura que danzaba cuesta abajo. Estaba vestido de pies a cabeza de verde, y la música que escuchaba provenía de él. Tocaba una flauta plateada que brillaba bajo la luz de la luna. Danzaba de un lado a otro, subiendo y bajando la colina. Estaba hipnotizado, como si me hubieran encantado, por este extraño flautista danzante. Escuché su música por minutos, o tal vez fueron horas. Entonces el flautista bailó, aparentemente al azar, colina arriba hacia mi tienda. Cuando estuvo a unos 20 metros de mí, dejó de tocar y levantó la vista. Crucé miradas con él, y un momento de terror se apoderó de mí. Entonces desperté. Un dibujo del flautista del cuaderno. 19 de marzo de 2021. Planeaba comenzar temprano hoy, pero me tomó más de una hora sacudirme la pesadilla. Me sentía completamente agotado. Busqué huellas alrededor de mi campamento, pero solo encontré las mías, e incluso verifiqué la fase lunar. Era luna creciente. Los eventos de la noche anterior habían sido, sin duda, solo un sueño, y después de mi tercera taza de café me sentí listo para comenzar mi búsqueda. De acuerdo con la traducción del antiguo libro de himnos, debía buscar una pared rocosa más o menos vertical, orientada al oeste, lo suficientemente grande como para albergar una puerta. No era mucho, pero había marcado varias ubicaciones posibles el día anterior. Dibujé en mi mapa cada una de ellas, asignándoles números, y comencé a investigarlas metódicamente. Realmente no podía decir qué estaba buscando. Descarté fácilmente algunas ubicaciones al darme cuenta de que estaban orientadas en la dirección incorrecta o que, al inspeccionarlas más de cerca, simplemente no eran lo suficientemente amplias. Revisé 12 ubicaciones ese día y taché 9 de mi lista. Las últimas 3 permanecieron como posibilidades, aunque aún no había encontrado evidencia de una cueva. Había 30 marcas en mi mapa, así que decidí trabajar el resto durante los próximos días y luego regresar a las áreas más prometedoras. Mi falta de sueño me alcanzó rápidamente esa noche. Además, el atardecer seguía siendo temprano. Mi estufa portátil fue suficiente para preparar unos frijoles, huevo y pan tostado, todo bastante decente dadas las circunstancias, y me acosté a dormir alrededor de las 8. A la mitad de la noche me senté de golpe. ¿Había oído algo? Agucé el oído, escuchando en la oscuridad. Se oía un sonido tenue, como de alguien tarareando una melodía, pero sin palabras.
Me puse los zapatos y el abrigo, abrí silenciosamente el cierre de la tienda y salí. La luna llena iluminaba el paisaje verde y marrón, y pude distinguir en la distancia una figura extraña que danzaba. Él era la fuente de la melodía, y ahora me di cuenta de que estaba tocando una flauta. Era la música más maravillosa que había escuchado en mi vida, y supe que tenía que escucharla mejor. Bajé la colina suavemente, acercándome a este curioso hombre, y vi que estaba vestido completamente de verde. Pantalones, túnica, sombrero e incluso zapatos de tela verdes. Lo seguí a distancia mientras bailaba. Me escondía detrás de rocas para no interrumpirlo, en caso de que dejara de tocar, y lo observé mientras recorría toda la colina. ¡Qué hombre tan asombroso! Obviamente, este era un mensajero del cielo, y si simplemente lo seguía, sabía que me llevaría allí. Bailó, y yo lo seguí, durante muchas horas, aunque la luna permaneció alta en el cielo, brillando con fuerza en su flauta plateada. Después de un tiempo, el hombre cambió de melodía. No menos maravillosa, pero más rápida, al igual que él. Bailó más rápido, pero sin cansarse, brincando por la colina y entre los árboles, hasta que llegó a un alto acantilado. Un agujero se abrió en la pared de roca, justo lo suficientemente grande para un hombre, y el flautista danzó hacia su interior. La música se volvió más tenue, y supe que debía apresurarme. Corrí hacia la cueva, casi podía tocarla, cuando la entrada se cerró de golpe. Me estrellé contra el acantilado. Desperté. 20 de marzo de 2021. Estaba empapado de pies a cabeza en un sudor frío, aunque se sentía como rocío. Tenía una cantidad limitada de agua, pero usé lo que podía permitirme para limpiarme y me puse ropa limpia. Si ya me sentía cansado antes, hoy estaba completamente agotado. Aún así, tenía una tarea por delante, y lo mejor era ponerme a ello de inmediato. Mientras me preparaba para el día, una imagen del sueño de esa noche apareció fugazmente ante mis ojos. La pared de roca, la reconocí. Era una de las 3 que había marcado como posibles el día anterior. Sé que solo había sido un sueño, pero tenía que empezar en algún lado. Podría ser ahí. Dibujé un boceto de la roca tal como había aparecido en mi sueño y me dirigí hacia allá. Llamarla acantilado era exagerar. Medía quizá 1,5 metros de altura, apenas lo suficiente para un niño, y si había una abertura, un adulto tendría que agacharse para entrar. Me alejé un poco y observé la roca, comparándola con mi dibujo. La parte superior de la roca era más o menos igual, pero la base era completamente diferente. Para empezar, la roca era mucho más pequeña en la vida real. Además, en mi sueño había un sendero que conducía hasta ella, pero aquí no existía tal cosa. Estaba a punto de rendirme y seguir adelante, cuando algo se me ocurrió. Las rocas generalmente no cambian tanto en 700 años. Pero la tierra, sí. La base de la roca estaba cubierta de tierra. ¿Podría ser que siglos de crecimiento hubieran ocultado el resto? Había traído conmigo una pequeña pala de mano, y comencé a cavar. Fue un trabajo duro y lento, pero después de 4 horas la escena comenzaba a parecerse más a mi dibujo. Y entonces, mi pala chocó con algo sólido. Había una piedra grande, algo que no había visto en mi sueño. Con algo de frustración, quité la tierra que cubría la piedra, planeando sacarla y apartarla, hasta que vi algo que lo cambió todo. Había palabras talladas en ella, desgastadas, pero aún en su mayoría legibles. In memora eterna. In memoria eterna. En memoria eterna. Seguí cavando. La piedra era grande y lisa, con bordes redondeados y una cara plana. En esa cara estaban tallados nombres. Conté. Había 130. Esto era todo. Había encontrado la cueva. Y no solo eso. Tenía la lista, todos los nombres de esos niños. El mito se había convertido en historia, y yo era quien lo había logrado. Me imaginé la piedra como pieza central en un museo de Hamelin, con mi nombre sobre ella. Pero aún quedaba una última tarea por completar. Al caer la tarde, había retirado la última capa de tierra que cubría el área, y la roca coincidía con mi dibujo, incluso hasta el sendero endurecido que conducía a ella. Pero no había rastro de una entrada a la cueva. La roca estaba suavemente erosionada y me recordaba a la puerta oeste de Moria. Empujé y palpé la roca durante casi 1 hora, mucho después del atardecer, antes de decidir continuar con la luz del día.
Era una noche oscura y tropecé varias veces en el camino de regreso a la tienda. Finalmente, calenté un estofado enlatado y me dispuse a dormir. Un dibujo de la pared de roca del cuaderno. Desperté en silencio, con la luz de la luna llena llenando mi tienda. Me puse mis mallas verdes, chaqueta verde, zapatos verdes y me coloqué mi sombrero verde. Salí afuera y, desde los pliegues de mi chaqueta, saqué mi flauta plateada y comencé a tocar. Bailé toda la noche bajo la luna, a través de la colina y los campos. Toqué mi flauta sin descanso, y la música llenó el aire. Los animales se calmaban a mi paso y me seguían, encantados por mi música. Muchas horas pasaron hasta que la noche comenzó a llegar a su fin. Entonces, bailé hacia el oeste, cuesta abajo, en dirección a la puerta. Mi melodía se aceleró, la roca se abrió para mí, y bailé hacia su interior, hacia la oscuridad. Desperté. 21 de marzo de 2021. Esto era demasiado. Me sentía agotado, como si no hubiera dormido ni un minuto en 3 días. La roca seguiría ahí mañana, la próxima semana, el próximo mes. Necesitaba descansar. Empaqué mi tienda. Esa noche dormiría en mi propia cama. Pero antes, fui a la roca. Estaba tal como la había dejado el día anterior. Tomé fotos desde todos los ángulos, mostrando la pared rocosa, la piedra conmemorativa y los alrededores. Para el mediodía, tenía suficiente material y regresé a la ciudad. 22 de marzo de 2021. Dormí bien esa noche, sin ser perturbado por sueños extraños, y al despertar al día siguiente, estaba listo para revisar lo que había aprendido hasta ese momento. 3 sueños extremadamente vívidos, todos durante la luna llena. La fuente primaria traducida sobre la desaparición decía que esto ocurrió el 20 de agosto de 1284. Revisé la fase lunar de esa fecha. Era luna creciente. Me decepcionó que mis sospechas se desmintieran, hasta que recordé que en aquel entonces utilizaban el calendario juliano. Al ajustar el cambio de calendario, esa fecha correspondía, de hecho, a una luna llena. La próxima luna llena sería el 28 de marzo, en 6 días. Durante los días siguientes escribí en detalle todo lo que había aprendido, cuidando de citar todas mis fuentes. Busqué en línea imágenes de la roca que había encontrado, pero parecía que nadie más había mostrado interés en ella. Si no conocías la historia, no era más que una roca aburrida. Reuní más equipo, estuve atento al pronóstico del clima y esperé. 28 de marzo de 2021. Desperté ese día fatídico con el sonido distante de una flauta desvaneciéndose en mis sueños. Partí temprano, y al amanecer, a las 7 de la mañana, ya había montado mi tienda junto al sendero, frente a la roca. Había comprado una videocámara nueva con capacidad para unas 40 horas de grabación. La coloqué sobre su trípode, protegida dentro de la tienda, y comencé a grabar. Esta vez, mi tienda era claramente visible para cualquiera que subiera por la colina. No podía hacer nada al respecto, así que esperé afuera, vigilando por si alguien se acercaba. Para pasar el tiempo, estudié nuevamente la roca, sin encontrar nada nuevo, y tomé calcos de los nombres en la piedra conmemorativa. Solo vi a 2 excursionistas que pasaron sin decir nada antes de que comenzara a llover alrededor de las 3 de la tarde. Me refugié en la tienda. No esperaba que ocurriera nada durante el día, y, como imaginaba, la noche llegó sin incidentes. La lluvia había cesado y el cielo estaba mayormente despejado, con nubes dispersas que de vez en cuando atenuaban la luna llena. Creí oír el sonido de una flauta flotando entre los árboles. Mantuve mi vigilancia toda la noche, sin apartar la vista de la roca salvo para preparar café fresco de vez en cuando. Y así, mantuve mi vigilia toda la noche. No vi nada. Ni siquiera un conejo que pasara, ni el sonido de un ciervo rascándose los cuernos. 29 de marzo de 2021. Cuando el sol salió por la mañana, apagué la cámara, desmonté la tienda y, con un profundo sentido de desilusión, eché un último vistazo a la roca antes de regresar a la ciudad. Fue entonces cuando lo vi. Algo era diferente en la piedra conmemorativa. Caminé hacia ella y vi, colocado cuidadosamente sobre la parte superior de la piedra, un objeto largo, brillante, perfectamente pulido. Una flauta plateada. La cueva nunca se abrió, estaba seguro de eso, y nadie se había acercado a la roca.
Más tarde, revisé toda la grabación varias veces y no vi nada. El lugar donde había estado la flauta estaba justo fuera del campo de visión de la cámara, pero sabía que no había estado ahí el día anterior. Desconcertado, recogí mis pertenencias, guardé la flauta en el bolsillo de mi abrigo y me dirigí a casa. 4 de abril de 2021. Pasaron varios días antes de que me atreviera a tocar la flauta. El sonido que emanó de ella era tan maravilloso como en mis sueños, a pesar de que no había tocado ningún instrumento desde la flauta dulce que usé cuando tenía 8 años. Mis labios encajaron perfectamente en la boquilla, y mis dedos volaron sobre los agujeros como si hubiera estado practicando durante años. No conocía las melodías que tocaba, pero no fallé ni una sola nota. La flauta en sí era una obra de arte exquisita. No tenía ninguna marca de fabricante, ni un solo rasguño o imperfección. Creo que estaba hecha de plata pura maciza, aunque no había forma de saber cuán antigua era. Podría haberse fabricado la semana pasada o hace 1000 años. Tocaba, en esa primera ocasión, durante varias horas. Cuando llegó la tarde, me di cuenta de que tenía hambre y no había comida en el departamento, así que salí. Había unas 20 personas, adultos y niños, de pie tranquilamente frente a la puerta de mi casa. Junto a ellos había varios animales. Vi 2 gatos, un conejo e incluso un par de ratas. Evidentemente, habían estado escuchando la música, y ahora que había dejado de tocar, parecían salir de su encantamiento. Uno por uno, se alejaron sin decir una palabra. 9 de abril de 2021. Durante la semana siguiente reflexioné sobre lo que había visto, lo que sabía y lo que conjeturaba. La cueva no se había abierto, pero había respondido a mi presencia. Había estado allí muchas veces, pero algo solo ocurrió durante la luna llena. Tenía razón sobre el momento. Nunca había tocado la flauta frente a la pared. ¿Sería la flauta la llave para abrir la cueva? Mis sueños sugerían que sí. La próxima luna llena sería el 27 de abril. Iría a la cueva entonces. 27 de abril de 2021. Esperé. En la fresca y clara noche del 27 de abril, caminé hacia la pared con la flauta en el bolsillo y aguardé a que saliera la luna. A medianoche, la luz lunar iluminó la cara de la roca. Saqué la flauta y comencé a tocar. Estaba tan absorto en la melodía que no pude evitar bailar. Bailé por la colina, como en aquel sueño de hace tanto tiempo, durante 1 hora, 2, 3. Entonces me encontré regresando a la pared. Ahora estaba abierta. Un agujero oscuro, de 3 metros de alto y 2 de ancho. Bailé a través de la puerta. La luz de la luna se filtraba lo suficiente por la entrada para que pudiera distinguir el interior de la cueva. Era grande, quizás se extendía a lo largo de toda la colina. A medida que mis ojos se ajustaban a la oscuridad, pude ver varias formas blancas en el suelo. Guardé la flauta y me acerqué a una de ellas. Eran huesos. Un esqueleto humano, de aproximadamente 1,20 m, yacía en el piso de la cueva. Me acerqué a otro. Este era similar, pero más pequeño, con fragmentos de tela podrida que alguna vez debieron ser ropa. Había demasiados esqueletos para contarlos con precisión, pero hice un cálculo. Eran más de 130. Muchos más. La adrenalina recorría mi cuerpo, agudizando mis sentidos. Creí escuchar una respiración, lenta, que no era la mía, proveniente de lo más profundo de la cueva. ¿Había alguien vivo ahí abajo? Caminé hacia el sonido, hasta que de repente, 2 luces rojas brillaron en la oscuridad. Un gruñido bajo surgió debajo de los ojos, y escuché algo pesado moviéndose. Di media vuelta y corrí, tropezando 2 veces, pero sin caer. Salté por encima de la piedra conmemorativa en la entrada y me giré para ver qué me seguía. Era enorme. Corría en 4 patas, del tamaño de un gran oso, cubierto de un espeso pelaje desgreñado. Cuando se acercó a la entrada, vi cómo la luz de la luna brillaba sobre 2 grandes cuernos, y babas resplandecían en su boca. Por instinto, saqué la flauta y toqué otra melodía. La pared creció, cerrando la entrada. La criatura se detuvo, incapaz de atravesar la brecha que se estrechaba, hasta que ésta se cerró por completo. Me quedé ahí un buen rato, escuchando cómo la criatura aullaba y arañaba el interior de la puerta ahora cerrada. No se detuvo hasta el amanecer.
He pensado mucho en lo ocurrido durante los días siguientes. La criatura no es natural, eso es obvio. Está contenida dentro de la colina por ahora, pero sin alimento, se volverá más desesperada, y solo puedo imaginar el horror que causaría si lograra escapar. Debe ser aplacada. Debe ser alimentada. He comprado ropa nueva, toda verde. Hay un parque cerca del extremo este de la ciudad donde algunos niños suelen jugar hasta tarde en la noche. Y mientras espero la próxima luna llena, recordando el número de esqueletos en esa cueva, no puedo evitar preguntarme: ¿cuántas personas, en los últimos 700 años, han asumido esta tarea? Un vistazo a lo que hay más allá. Solía ser medium. Hablaba con los muertos. Eso es una mentira. No hablaba con los muertos. Ningún medium lo hace. Usamos lo que los magos llaman lectura en frío y lectura en caliente. La lectura en frío es cuando el medium adivina algunas cosas vagas sobre la persona con la que está hablando, y luego recoge pistas de sus expresiones, tono de voz y lenguaje corporal para afinar los hechos más precisos, y yo nunca fui muy bueno en eso. Yo usaba la lectura en caliente. Solía actuar en lugares de bajo presupuesto. Es mucho más fácil decir que tienes una función a sala llena en una pequeña habitación en la parte trasera de un bar, y además, nunca fui lo suficientemente conocida como para ir a lugares más exclusivos. Ali, mi novia, vendía boletos en la puerta y conseguía los nombres de los clientes. Durante el show, ella estaba en el backstage con una laptop, revisando sus redes sociales y dándome información sobre ellos a través de un auricular. Honestamente, ella era mucho mejor en eso que yo, pero tengo una apariencia peculiar, por decirlo de alguna manera, y eso me ayudaba a vender el espectáculo. Era mejor tenerla en la puerta, atrayendo a los clientes. Puedes llamarme fraude o charlatana si quieres. No me importa. Lo hice bien. Traje cierre a familias en duelo y entretuve al resto del público. No es exactamente por eso por lo que la gente paga por una noche fuera. Después de todo, pagas 15 euros para que te cuenten historias en el cine. Eso es lo que yo hacía. Solo fingía que era cierto. Hice esto durante unos 5 años. ¿Has visto a esos mediums famosos de la televisión, viviendo en apartamentos de millones de dólares, disfrutando de la vida, verdad? Bueno, ese no era yo. Después de gastos, viajes, la parte que se lleva el local y el impuesto que el gobierno me quitaba, era una buena semana si conseguía 200 euros para compartir entre Ali y yo. Por eso seguía trabajando a tiempo completo en mi trabajo de ventas telefónicas. Hace un año, estaba actuando en un bar local con un nombre increíble: La Zanahoria y el Tejón. Si conoces el bar, ahora sabes dónde vivo. No debe haber muchos con ese nombre. Como siempre, hice 40 minutos, fingí agotamiento espiritual, tomé un descanso de 30 minutos y volví para la segunda parte. No puedes hablar con demasiadas personas, especialmente en un lugar que usas a menudo, o te quedarás sin clientes, así que solo hice 3 lecturas en esa primera parte. Y tenía razones para estar alerta en el Tejón. Hace unos años, había leído para una joven allí, cuyo padre había fallecido. Después de unos 5 minutos diciéndole que su padre estaba feliz y en paz, un hombre alto, gordo, con una barba enorme, se levantó y declaró en voz alta: yo ciertamente no lo estoy. Resultó que ella había publicado información falsa en su página de Facebook, y terminé huyendo del bar por la puerta trasera. No pude volver a actuar en el Tejón hasta que cambiaron la dirección, y la nueva encargada no me conocía. Todo esto para decir que teníamos mucho cuidado al seleccionar a los participantes. Si Ali no estaba segura de alguien, yo decía alguna tontería como los espíritus están callados esta noche. Era bastante buena en tácticas teatrales de retraso. Durante el receso, encontró a una señora mayor que pensó que sería una excelente apertura para la segunda parte, pero cuando salí, ella ya no estaba. Así que la segunda parte fue bastante aburrida, y decidí recurrir a los ancestros lejanos para una familia, y luego tuve que recurrir a un gato muerto para un hombre mayor. Ya nos habíamos quedado sin participantes probables, y estaba listo para terminar 10 minutos antes, cuando la mujer que Ali me había mostrado antes entró por la parte de atrás. Al menos, creo que entró. No recuerdo que la puerta se abriera.
Es como si no estuviera allí, y luego lo estaba. Solo de pie al fondo de la sala, con un largo vestido negro, cabello negro, ojos oscuros y penetrantes, y una piel casi anormalmente pálida. Sueles ver muchos góticos en estos eventos, y esta mujer era básicamente una Morticia Addams de 70 años. Aunque el lugar estaba lleno, es decir, 50 personas, nadie estaba a menos de 3 metros de ella, aunque no recuerdo que nadie se moviera para evitarla. Y juro que las luces estaban más tenues alrededor de ella. Como si estuviera exudando sombra. Yo tenía planeado fingir agotamiento, pero resulta que no necesitaba hacerlo. Me sentía mareado, y la escena frente a mí comenzó a distorsionarse. Murmuré algo, no recuerdo qué, y me dirigí a la habitación trasera. Me senté mientras Ali iba a buscarme una cerveza. Antes de que regresara, la puerta se abrió, y esta mujer entró. Esta vez no había nada siniestro en ella. Simplemente parecía una señora mayor normal, con tristeza en los ojos. Se presentó como Lilith. Por supuesto, ya sabía su nombre, Ali y yo habíamos pasado casi todo el receso riéndonos de lo acertado que era. También sabía que su esposo había muerto 4 meses antes. Le dije que el show ya había terminado y que no hacía audiencias privadas, después de todo, ya le había cobrado, pero que podía regresar la próxima vez. Pero Lilith negó con la cabeza, y siguió hablando. Para cuando Ali regresó con la cerveza, Lilith había explicado que su hijo Jack había tenido un accidente de coche el día anterior, estaba en coma en el hospital, y le gustaría que yo fuera a verlo. Las señales de alerta se estaban levantando por todos lados. ¿Por qué estaba ella aquí en lugar de estar a su lado? ¿Por qué quería un medium hablar con alguien que aún estaba vivo? ¿Y por qué venir a un, no me avergüenza admitirlo, charlatán de tercera que ni siquiera cree en la vida después de la muerte? Empecé a decirle que no lo haría, Ali también lo hizo. Pero entonces sacó su cartera. 3.000 libras. A cambio de media hora en el hospital. Pago por adelantado. La luz en los ojos de Ali reflejaba la mía. Era viernes, y debía ir el sábado por la tarde. Acepté. A la mañana siguiente, buscamos las redes sociales de Lilith, lo cual no nos llevó mucho tiempo, y las de Jack, lo cual sí. Para el almuerzo, ya había escrito un guión. Ali se quedó en casa, y yo fui al hospital. Nunca me han gustado los hospitales. Las luces brillantes, las paredes blancas y estériles, todo el lugar se siente como una sala de espera para el final. No creo en la vida después de la muerte, pero si el purgatorio fuera real, sería un hospital. No creía. No creía en la vida después de la muerte. Lilith me estaba esperando en la recepción. Me registré y ella me mostró la habitación de Jack. Era un hombre alto, bien formado y probablemente bastante apuesto, aunque el estado actual de su rostro dificultaba verlo. Supongo que tendría unos 35 años, pero su piel estaba pálida, casi gris, lo que lo hacía parecer incluso más viejo que la misma Lilith. Tubos, goteros intravenosos, vendas y un collarín adornaban su cuerpo, y números y ondas brillaban en los monitores que emitían pitidos. ¿Mencioné que no me gustan los hospitales? Me controlé y esperé unos momentos, esperando que Lily dijera algo, pero ella solo se quedó allí, mirándome expectante. Recuerdo preguntarme por qué no estaba mirando a Jack, por qué no se acercaba a tomarle la mano. Tras un silencio incómodo que duró demasiado, me di cuenta de que tenía que tomar la iniciativa aquí. Ali no estaba en el otro extremo de mi auricular, y Lilith estaba tan callada como él, bueno, ya sabes. Saqué una bolsa de huesos de pollo. No sé qué habría dicho una enfermera si me hubiera visto tirar los huesos sobre la bandeja metálica cercana. Murmuré algo en latín bajo mi aliento, lo único que he sacado de una C en latín de GCC. Saqué algunas hierbas sagradas y sal bendita, es increíble lo que se puede conseguir en los estantes de Asda Smart Price, y las rocié sobre los huesos, agitando mis manos sobre la bandeja. Luego hablé. Jack, ¿estás ahí? Tu madre está aquí. ¿Nos hablarás? Más latín falso. Jack, ¿eres tú? Silencio. Solo el pitido constante, pitido de las máquinas. Jack está aquí. Dice que no te preocupes. Puedo sentir su espíritu, es fuerte, y su cuerpo se está recuperando. Dice que volverá a casa pronto. Quiere que cuides de Bullwinkle. Jack vivía con su madre.
Bullwinkle era su spaniel. Ya dice que te ama. Dice que no te preocupes por el coche. Dice, es difícil de entender, estoy viendo una imagen, un coche rojo, un convertible creo. Pitido, pitido, pitido. Jack había publicado una foto en Instagram unos días antes de él con un Audi A5 rojo que estaba a punto de comprarle a un colega. Me giré de Jack hacia Lilith. Juro que no han movido ni un músculo. Ni siquiera estoy seguro de si sigue parpadeando. Ningún movimiento, ningún sonido, solo, ahí, de pie. Pitido, pitido, pitido. Volví a mirar a Jack. Al hacerlo, noté que los huesos ya no estaban. Un enfermero debe haber reemplazado la bandeja mientras no miraba. Pitido, pitido, pitido. Pitido, pitido. Pitido, pitido. 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 He visto suficiente televisión como para saber lo que está pasando. Miro a Jack. Su rostro se vuelve aún más pálido. Los pitidos continúan su fanfarria urgente, advirtiendo lo que está por venir. Veo que el rostro de Jack se contrae, solo un poco. Más pitidos se unen, una sinfonía horrible de augurios. Y las luces se apagan. Sobre el cuerpo de Jack, una sombra crece. No, no es una sombra, es un vacío, un hueco. Se eleva desde su pecho, expandiéndose, pero nunca tomando forma, nunca resolviéndose en una figura real, como una niebla oscura que consume el mundo. No se mueve, solo se vuelve, cada vez más grande, acercándose hacia mí. Estoy transfixado, paralizado, mientras la oscuridad me envuelve. Y luego. No puedo describir lo que experimenté. He intentado muchas veces, pero no tengo las palabras. Experimenté nada, pero fue un nada sólido. Un nada que duró una eternidad, un nada que se extendió hasta el borde de la realidad y más allá. El tiempo y el espacio no tenían significado, y el nada devoró mi alma. Allí estaba a mi lado cuando desperté, 4 días después. Aparentemente, las enfermeras me encontraron en el suelo, con Jack muerto y sin señales de Lilith. El hospital niega que ella haya estado allí. Jack murió, y cuando se fue, me llevó con él. Cuando desperté, pensé que había escapado. ¡Qué tonto! Cuando me sentí lo suficientemente bien, me fui a casa con Ali. Durante los siguientes días, ella me cuidó. Estuve en la cama la mayor parte del tiempo, pero parecía más oscura que antes. Le pedí a Ali que pusiera algunas luces extra, pero no hizo nada por iluminar la habitación. Cuando volví al trabajo, las luces de la oficina parecían más tenues. Mi pantalla se había desvanecido, y era difícil leer las hojas de cálculo, aunque el departamento de IT insistía en que estaba bien. Incluso de día, incluso cuando el sol brillaba, el cielo parecía nublado. Consideré ir al médico por mi vista. Oh, cómo desearía que fuera tan simple. Las cosas empeoraron durante los meses que siguieron. Ali empezó a notarlo también. Instalamos las bombillas más brillantes que pudimos encontrar, y aún así nos tropezábamos con las cosas. Ella estaba asustada. Yo estaba emocionalmente embotado. Ella no sabía qué estaba pasando. Yo temía saberlo. Y luego, a las 3 de la madrugada hace un mes, desperté por una luz cegadora. Habíamos dejado las luces potentes encendidas toda la noche, y ahora podía ver nuestro dormitorio brillando hacia mí. En todas partes, excepto en el otro lado de la cama. Ali había desaparecido. Y en su lugar, ese vacío familiar. Un nada indeterminado, negro e informe, que ni la lámpara más brillante podía atravesar. Los vecinos llamaron a la policía cuando me escucharon gritar. Insisten en que no había forma oscura cuando llegaron. Fui detenido e interrogado sobre Ali, pero me enviaron a casa cuando decidieron que no había pruebas de un crimen. No importa. En casa o en una celda de prisión, no me importa, mientras no apaguen las luces. No escapé de ese vacío. Me liberaron, y traje algo conmigo. Un emisario del nada que vive más allá de nuestro mundo, eternamente hambriento, y esperando por todos nosotros. Ten cuidado donde se te cae el pelo. Creo que estoy empezando a perder la cabeza, y necesito documentarlo. Necesito advertir a la gente. Ten cuidado de dónde dejas caer tu cabello.
Escuché esas palabras por primera vez en el autobús, de camino a clase en los últimos días del trimestre de primavera. Estaba concentrada en mis propios asuntos, como uno suele hacer en un autobús, incluso llevaba auriculares para no tener que escuchar las tonterías de los demás. Sin pensarlo mucho, miré hacia abajo y noté un cabello suelto en mi camiseta. Ni siquiera le presté atención, lo quité y lo lancé al suelo. De repente, alguien me agarró la muñeca con fuerza y tiró de mi mano hacia atrás. Nunca fui una persona conflictiva ni nada por el estilo, así que no tengo reflejos desarrollados para cuando un extraño me agarra la mano en un autobús. Saqué mi mano de ese agarre, girando en el asiento para ver qué demonios pensaba hacer alguien. La mujer que me miraba estaba desquiciada. La habría tomado por una indigente, drogada, algo así. Estaba delgada, sus ojos demasiado brillantes y salvajes, y donde su piel se veía, estaba rayada, roja y lastimada. Estaba sentada justo detrás de mí. Extrañamente, su ropa estaba limpia y nueva. También de manera extraña, llevaba el cabello atado en un moño tan apretado y severo contra su cabeza que parecía casi dibujado. «No hagas eso», me dijo, su voz demasiado aguda y delgada. «Ellos te están observando. Vendrán por ti». Miré alrededor buscando ayuda, pero los auriculares y el ignorar las tonterías, parecían ser la forma en que la mayoría sobrevive en el autobús. Me eché atrás, apartándome un poco de ella, y sacudí mi muñeca. No debería haber preguntado, probablemente. No debería haber dicho nada. Pero lo hice. «No hacer qué». Se inclinó hacia mí, y la tensión en sus ojos era incómodamente intensa. «Ten cuidado de dónde dejas caer tu cabello», me dijo. «¿Qué?» «Ten cuidado de dónde dejas caer tu cabello», repitió, su voz cada vez más fuerte, raspando su salida como si su garganta estuviera pavimentada con grava. «Te están observando. Te van a atrapar. Vendrán por ti». «¿De qué diablos estás hablando?» «Son reales. No me mires como si estuviera loca, son reales y vendrán por ti». El autobús llegó a una parada, y gracias a Dios el conductor realmente lo estacionó y se giró en su asiento. Ya basta. Fuera del autobús si vas a gritarle a la gente. Ella miró alrededor del autobús como si buscara a alguien, pero se levantó sin discutir. Sus ojos estaban tan abiertos que los blancos se mostraban como círculos perfectos mientras empujaba la puerta del autobús. Apuntó un dedo tembloroso hacia mí antes de irse. Ella también lo hizo. «Síguenla ahora. Déjenme en paz». Lo gritó al autobús en general, sin mirar a nadie en particular, y justo cuando el conductor salió de su asiento, ella salió por la puerta y se fue por la acera. El conductor se sentó de nuevo. Las puertas laterales se cerraron. El autobús volvió a salir a la calle. Me sentí un poco temblorosa, pero solo de esa forma incómoda que pasa cuando alguien hace una escena emocional en público cerca de mí. Miré alrededor del autobús, y algunas de las personas que tan contentas ignoraban cuando la señora gritaba me miraron a los ojos, me regalaron una sonrisa fina de «¿Qué se le va a hacer?», antes de apartar la vista. Estaba desconcertada. «Ten cuidado de dónde dejas caer tu cabello». No significaba nada. Estaba loca o algo así. Pero luego miré hacia abajo, para asegurarme de que mi muñeca no se estuviera moreteando de donde ella me había agarrado, y vi otro fino cabello en mi brazo. Eso pasa unas cuantas veces al día, ¿verdad? No es gran cosa, el cabello se cae. Incluso con sus palabras resonando en mi cabeza, no pensé dos veces antes de quitarme el cabello del brazo y dejarlo caer al suelo. De hecho, me desconecté completamente otra vez, porque... Autobús. Mi campus es la última parada de la ruta antes de que dé la vuelta, por lo que el autobús suele vaciarse allí. Pero noté que, mientras me levantaba, alguien se quedaba atrás. Solo un hombre, blanco, de unos 40 años, discreto. Cabello delgado con peinado, camisa de botones un poco pequeña para su estómago. Nadie a quien normalmente habría notado. Sin embargo, hicimos contacto visual cuando me dirigía hacia la puerta lateral, y me dedicó la sonrisa más insípida e inolvidable que he visto. Algo en eso me incomodó un poco. Miré atrás al autobús mientras dejaba subir a los nuevos pasajeros.
Vi cómo ese hombre se levantaba y se dirigía al lugar donde yo había estado sentado. Lo vi inclinarse y recoger cuidadosamente algo invisible a simple vista. Se giró para regresar a su asiento, y me miró. Sonrió con la misma sonrisa insípida e indiferente mientras el autobús se alejaba. Era justo en la época de exámenes, así que realmente no tenía energía para algún tipo de tontería. Para cuando salí de clase y volví al autobús, ya había olvidado casi todo lo que había pasado. Vivo en un departamento que en realidad es una larga hilera de estudios, mitad en el nivel del suelo y mitad abajo. No es la mejor parte de la ciudad, pero nunca me he sentido insegura allí. Estaba tranquilo, y tenía que estudiar, eso era todo lo que me importaba cuando llegué a casa. La noche pasó, llegó la mañana. Cuando salí para llegar a clase, había una nota fuera de mi puerta. El edificio dejaba mensajes así todo el tiempo, así que la tomé mientras cerraba la puerta con llave y salía. Esto es lo que decía. Ten cuidado de dónde dejas caer tu cabello, no dejes ni un solo cabello atrás. Un poquito es todo lo que necesitamos para comenzar el lazo. Esa primera línea fue suficiente para alterarme. Todo lo que había pasado el día anterior volvió a mi mente, y esas palabras, ¿alguien me había seguido? Tendrían que haberme observado en clase, luego en el autobús y todo el camino a casa. Esa mujer loca no podría haberlo hecho. El hombre que vi en el autobús no estaba cuando regresé de clase. No tenía sentido que alguien pudiera haberlo hecho, y no entendía por qué alguien quería hacerlo. Pero ahí estaba yo, subiendo de nuevo a la parada para tomar el autobús. Aún así, exámenes, no es como si tuviera opción. Terminé arrojando la nota a un arbusto mientras pasaba y diciéndome a mí misma que no debía preocuparme por eso. No noté nada raro en el autobús ni durante las clases ese día. Me irrité, porque en un momento pasé los dedos por mi cabello y un par de hebras se cayeron, y por alguna razón, solo al mirarlas me asusté, me revolvió el estómago. Las tiré a la basura del baño. Era un jueves, y las noches de jueves son el momento de fiesta para los estudiantes en mi escuela. Salí esa noche, estuve con algunos amigos, me pasé un poco con las copas. Bailé con un chico al que probablemente no habría mirado 2 veces cuando estaba sobria, y me molestó cuando siguió pasando los dedos por mi cabello, así que terminé yéndome temprano a casa. Lo cual fue bueno, porque no estaba tan borracha como para perderme todo el viernes recuperándome. No salí de mi departamento hasta el viernes por la noche, con la intención de salir y hacerlo todo de nuevo. Pero encontré esto. Saliva en un vaso vacío o en un cigarro. Dejas tus pedazos en todas partes, y nosotros siempre recolectamos. Decidí quedarme esa noche. Ponerme al día con Reddit y YouTube, lo que fuera. Un fin de semana tranquilo probablemente era lo mejor de todos modos. El domingo por la mañana salí a tirar la basura al contenedor, y me sentí aliviada al no encontrar ninguna nota. Aliviada, hasta que eché un vistazo por mi ventana frontal unos minutos después y vi a alguien hurgando en la basura. Casi salí ahí mismo, pero me dije que probablemente era una persona sin hogar. Intenté no preocuparme por eso, tenían suficiente con lo suyo. Esperaba que fuera alguna broma viral, algo que 4chan habría ideado. Sin embargo, no encontré nada al respecto en línea. Fue justo alrededor del domingo por la noche, mientras buscaba cosas, cuando empecé a sentir picazón. Ocurrió lentamente. Esas pequeñas sensaciones que uno rasca distraídamente y que nunca te vuelven a molestar. Unas en mi cabello, otras en mi brazo. Nunca tuve alergias, pero tuve un encuentro con hiedra venenosa cuando era niño, que me recordó esa sensación. Me dije que estaba siendo paranoica, que quien estuviera haciendo esto realmente me estaba afectando. Pero cada vez que dejaba de prestar atención, me encontraba rascándome en diferentes lugares de la piel o entre el cabello. Terminé acostándome temprano, esperando que el día siguiente fuera a traer algo más en lo que pensar. La picazón no me molestó mucho mientras dormía, pero cuando me metí a la ducha esa mañana, sentí como si el agua reviviera cada picor distraído que había rascado la noche anterior. Pensé, alergias. Pensé, debe haber algo nuevo por aquí a lo que soy alérgica. O tal vez algo que comí estaba haciendo algo extraño dentro de mí. Era soportable, pero realmente desagradable. En el autobús hacia el campus miré a mi alrededor, tratando de averiguar si alguien me estaba observando.
Fue cuando me bajaba del autobús que sentí el más leve roce en mi pecho y encontré un cabello. Había salido y caído sobre mi piel, justo alrededor del cuello de mi camiseta. Me dio un vuelco el estómago. Esas personas, quien quiera que estuviera haciendo esto, realmente me estaban afectando. Quité el cabello de mi camiseta y lo pellizqué entre mis dedos, mirando alrededor para asegurarme de que nadie me estuviera observando. Terminé empujándolo profundamente en uno de los arbustos cuidadosamente podados que rodean el camino hacia mi edificio. Nadie lo encontraría allí. Y me recogí el cabello rápidamente en una coleta, solo por si acaso. Durante los siguientes días, esa fue mi rutina. Estudiar, clases, rascarme la piel hasta darme cuenta de que lo estaba haciendo y poder detenerme. Mantuve mi cabello en coletas, y todo lo que se caía o quedaba atrapado en mi cepillo en casa simplemente, lo recogía, lo metía en una bolsa plástica del 7-11 y trataba de no pensar en ello. Sabía que tenía que ser alguna broma, pero mi piel comenzaba a arder. Me rasqué tanto que me dejé la piel roja en varios puntos de mis brazos y sobre el pecho, y traté de todo para dejar de hacerlo. Empapé trapos en agua fría y me los puse sobre la piel, me pinté las uñas para estar demasiado consciente del esmalte y no tocar nada. Pensaba en esa mujer del autobús, la mujer loca con el cabello recogido y heridas por toda la piel. Todo ha empeorado en las últimas 2 semanas. Todo. Tengo miedo de salir de mi casa, miedo de tirar algo a la basura. Solo me dejaron una nota más. Un pedazo de una uña, un Kleenex dejado atrás. Primero recolectamos tus pedazos, luego recolectamos tu mente. No puedo evitar obsesionarme. ¿Cuántos cabellos se me habrán caído en las últimas semanas cuando no prestaba atención, simplemente cayeron al suelo para que alguien los encontrara? ¿Cuántas veces me rasqué una piel muerta, o dejé atrás algún envase de comida vacío o una taza con algún pedazo de mí aún en ella? ¿Cuántas células de piel perdemos, caminando todos los días? Se supone que es continuo, ¿no? Siempre estamos perdiendo piel, demasiado microscópica para ver. Dios, ya debería estar por venir mi periodo, ¿cuánta sangre dejo atrás para que alguien la encuentre y la use? Me he rascado hasta sangrar, y no puedo dejar de hacerlo. Ni siquiera es que la picazón haya empeorado, es que siempre está allí. Me despierto por las mañanas con piel y sangre debajo de mis uñas. He intentado buscar cosas en línea. Supersticiones, maldiciones, cosas que impliquen el uso de cabello y piel de una persona real, pero me da tanto miedo que no puedo dejar de hacerlo. Solo espero que tal vez, si me quedo dentro, si no pueden vigilarme ni seguirme, si no les doy nada para recoger, tal vez se cambien a otra persona. Algún otro pasajero en el autobús que encuentre un cabello en su manga y lo saque sin pensar. No sé quién está haciendo esto, ni qué ganan con ello. No sé si alguien que lea esto sabe quiénes son, estas personas que recogen pedazos de otros seres humanos y los usan para atormentarlos. No sé si esta picazón va a empeorar, o si solo seguirá hasta que me haya rasgado toda la piel. Pero quería advertirles a todos ustedes, de todos modos. Obviamente hay algún tipo de poder en las cosas que se caen de nosotros. Presten atención a lo que pierden y quién podría estar observando. Tengan cuidado de dónde dejan caer su cabello.